Dios lo enjuició y lamentablemente lo lanzó a la tierra, dice la Biblia. Evidentemente eso fue parte del juicio y quitó toda belleza y toda majestad de él, que eso fue otra parte del juicio. Pero luego que vino el juicio de él, vino también juicio sobre la tierra, y luego Dios crea al hombre, y entonces crea el huerto del Edén, crea el jardín del Edén, y allí pone el hombre, y le da majestad al hombre, le da gloria al hombre, y lo pone en el mismo huerto donde una vez estuvo Satanás. Eso como para despertar celos en él y envidia en él, para que él entendiera, o sea, Satanás entendiera quién es el creador, quién es el Señor, y para humillarlo, para que él aprenda y entienda de que hay un solo Dios y un solo Señor, y que Dios es Dios, y que Él da las cosas a quien Él quiere y como Él quiere, no a la manera de Él. Entonces, esta fue una de las cosas evidentemente que molestó a Satanás, y por eso Satanás intentó bajo todas las formas habidas y por haber de hacer un plan para hacer caer al hombre. O sea, eso de hacer caer al hombre no vino de la noche a la mañana, sino que él estudió al hombre, estudió a la mujer y miró de qué forma él podía llegar a uno de ellos. Cuál era más débil, cuál tenía ciertas vulnerabilidades y qué método podía usar para él llegar a uno de ellos y hacer caer por lo menos a uno de ellos o a los dos, o que de alguna manera llegando a uno pudiera llegar al otro. O sea, eso fue algo estudiado, porque el diablo no es bobo ni tonto, es sumamente astuto, sumamente inteligente, y eso no se puede negar. Por eso dice la Biblia que no podemos ignorar las maquinaciones del diablo. Tenemos que estar con los sentidos espirituales despiertos para no darle lugar al diablo en nuestra vida, porque él es astuto, y debemos estar siempre orando al Señor que nos guarde de todo mal y de toda tentación, porque la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, vemos que el diablo estuvo en el Edén, que hubo un primer Edén. Entonces, este Edén que menciona la Biblia en el capítulo 2 de Génesis está hablando del segundo Edén, que es donde Dios pone al hombre. Entonces, dice que lo puso para que lo labrara y lo guardase. O sea, Dios quería que el hombre trabajara y pusiera a producir lo que él le había entregado en sus manos. Y aparte de eso, le dijo y le dio el encargo de que lo guardara. Se supone que para tú guardar algo, tú cuidar algo, tú proteger algo, es porque tú tienes enemigos. Y ya le dije anteriormente que Satanás se estaba rondando, y por tanto Dios le dio al hombre la encomienda como cabeza, como ser creado por él, de guardar ese lugar y protegerlo. Seguimos. Entonces, dice verso 16: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le dio al hombre las instrucciones correctas. De todo árbol del huerto puedes comer, pero menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero miren qué interesante. Dios le dio permiso al hombre para que comiera del árbol de la vida. El árbol de la vida estaba en el mismo lugar donde estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Estaban ahí los dos juntitos, el uno al lado del otro, porque dice la Biblia, vuelvo a leer más atrás, verso 9: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, ambos árboles estaban en medio del huerto, uno al lado del otro. Y Dios le dice al hombre en el verso 16: de todo árbol del huerto podrás comer. O sea, está incluyendo el árbol de la vida. El único que le dijo que no podía comer era del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comiera de él iba a morir. O sea, Dios le dio permiso al hombre para que comiera del árbol de la vida o del árbol de vida. Sin embargo, el hombre, por algún designio divino, por algún misterio, no comió. Comió del árbol que Dios le había prohibido, del árbol que Dios le había dicho: no comerás de él, porque el día que de él comas morirás. Sin embargo, yo en lo particular pienso que esto estaba dentro de los planes de Dios,
No que el hombre cayera. Obviamente Dios no quiere que el hombre caiga, Dios no quiere que el hombre muera ni perezca, pero ya Dios, que conoce todas las cosas, ya sabía que esto iba a acontecer. Sin embargo, lo permitió para él mostrar su gloria. Porque de no haber acontecido esto, pues entonces Cristo no hubiera aparecido, no hubiera derramado su sangre por nosotros, no hubiera mostrado su amor y su gloria. Y para nosotros poder servir a Dios teníamos que conocer tanto lo bueno como lo malo. Por ejemplo, para nosotros poder conocer a Dios, lamentablemente tenemos que pasar por momentos penosos y dificultuosos. Inclusive para acercarnos a Dios tenemos que pasar por momentos difíciles. Porque solamente así como seres humanos es que podemos tener muchas veces un acercamiento a Dios. Yo le aseguro a usted que si usted tuviera todo bien en su vida, todo resuelto, tuviera dinero, una familia, un esposo, una esposa, hijos, tuviera un buen trabajo, tuviera éxito y se sintiera bien todo el tiempo, sin ansiedad, sin preocupación, sin enfermedad, sin dolencia. Si usted tuviera toda su vida resuelta y se sintiera bien espiritualmente, emocionalmente, usted no buscara a Dios, ni yo ni nadie, porque usted se sintiera satisfecho, ni orara, ni fuera a la iglesia, porque dijera, no, pero yo tengo todo lo que necesito, yo estoy bien, no tengo nada, no me hace falta nada. Pero muchas veces Dios permite ciertas situaciones y circunstancias para que nos acerquemos a Él, porque de lo contrario no lo hacemos. Pero, y antes de continuar, de hecho la Biblia dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Y esto es importante porque Dios sabe que muchas veces las tribulaciones nos dan un empujoncito a buscar a Dios, a orar, a meternos en comunión con Dios, a clamar y a buscar el nombre del Señor. Esto es para nosotros que ya conocemos de la palabra y del Señor y que estamos en sus caminos. Pero aún el impío y el ateo, cuando vienen desastres naturales y catástrofes, son los primeros en clamar a Dios. Puede ser el tipo más impío de la tierra y el más ateo, que no cree ni en su madre. Y desde que hay una catástrofe, una cosa grande y fuerte, y se ve en peligro, y ve que su vida está a punto de perderla, clama a Dios. No solamente a Dios, mientras hasta Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel y todos los ángeles del cielo. Porque nada más tiene que verse uno en una situación incómoda y difícil en su vida para entonces uno clamar a Dios. Y eso es así, eso es una realidad y una verdad. Ahora bien, es importante que entienda que Dios permitió esto, porque nosotros teníamos que conocer lo bueno y lo malo para decidir servir a Dios. Si usted conoce el bien solamente, imagínese que usted solamente conoce el bien, ¿cómo usted puede hacer una decisión en su vida si no conoce lo malo? Me explico. Para que el hombre pudiera decidir a quién servir, a quién inclinarse y a quién adorar, tenía que conocer tanto lo uno como lo otro. Dios permitió que el huerto tuviera el árbol de la ciencia del bien y del mal para probar al hombre. Obviamente Dios no quería que cayera, pero Dios sabía que iba a caer. Por eso puso el árbol de la vida, porque en su deseo, en su corazón estaba que él viviera, no que muriera. Si hubiese sido así y Dios hubiese querido que muriera, nada más deja el árbol de la ciencia del bien y del mal y no pone el árbol de la vida. Dios tenía la esperanza en su corazón de que el hombre cambiara y tomara el árbol de vida y decidiera por el árbol de vida y no por el árbol de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo, el hombre tomó la decisión de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y ahí al pecar, dice la Biblia, entró la muerte, y por causa de la muerte entonces todos nosotros morimos y somos constituidos como pecadores. Pero es necesario o fue necesario que todo esto aconteciera, porque ahora nosotros podemos hacer una decisión y saber a quién servir, si a Dios o al diablo, si a la luz o a las tinieblas, porque sabemos lo que es bueno, sabemos lo que es malo, sabemos lo que conviene, sabemos lo que no conviene, sabemos lo que nos lleva a vida y sabemos lo que destruye, lo que nos lleva a la muerte, porque podemos hacer diferencia entre una cosa y otra. Pero si usted nada más conoce lo bueno y no conoce lo opuesto, lo adverso, entonces eso no es justo. Aún el mismo diablo, cuando se presentó delante de Dios, Dios le dice, ¿has visto a mi siervo Job? Y esto es muy interesante, yo se lo mencioné porque va acorde con lo que acabo de decir. Dios le dice a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? Que no hay hombre en la tierra tan perfecto como él, varón recto, que hace el bien, apartado del mal.
Y Satanás le dice a Dios: oh, pero no digo yo que sea varón perfecto, y que te alabe y que te adore, y que esté apartado del mal. Estoy parafraseando el texto, no lo dice así, pero lo digo así para que usted me entienda. No digo yo que él esté apartado del mal y que sea varón perfecto, y que te sirva y que te adore, si tú lo has bendecido, si tú le has dado bienes en abundancia, si tú le has colmado con muchísimas bendiciones, muchísimas grandezas, muchísimos honores, y no le falta nada, y a pesar de eso has puesto un cerco alrededor de él, has puesto una cobertura alrededor de él. O sea, Dios nos está enseñando en la palabra de Dios que muchas veces el diablo insinúa como que nosotros adoramos a Dios o servimos a Dios simplemente por las bendiciones o las cosas que Él nos da. Como que simplemente adoramos a Dios por conveniencia. Pero Dios sabía que Job no era así, que en su corazón no estaba eso, sino que Job sabía por qué adoraba a Dios y no tenía nada que ver con los bienes que poseía. Entonces es importante que usted entienda esto, porque el diablo, me imagino, no lo dice la Biblia, esto es una percepción mía y la quiero compartir con usted. Me imagino que cuando el hombre estaba en el huerto del Edén, me imagino que así como se presentó Satanás delante de Dios para hablar con Dios con respecto a Job, asimismo posiblemente se presentó delante de Dios con respecto a Adán, y por eso Dios le permitió hacer a Satanás lo que hizo con Adán. O sea, me imagino que quizás tuvieron una conversación y entonces prácticamente fue algo parecido a lo que pasó con Job, y por eso entonces Dios le dice: está bien, te doy el permiso para que lo pruebes, te doy el permiso para que lo tientes. Porque quizás el diablo le quiso dejar dicho a Dios como que el hombre posiblemente estaba agradecido con Dios o servía a Dios simplemente por el hecho de que lo había puesto en un huerto con de todo, con todas las comodidades, con todas las delicias, y no tenía carencia de nada ni necesidad de nada. Y entonces me imagino que el diablo le insinuó algo a Dios y por eso Dios le dio el permiso para probarlo. Entonces por eso hizo crecer este árbol de la ciencia del bien y del mal en medio del huerto, para él probar al hombre, pero para que también el diablo lo tentara, y así entonces que el hombre tomara una decisión entre servir a Dios o servir al diablo, a la luz o a las tinieblas. Usted me dirá: pero ¿y cómo es eso? ¿Dios es entonces el que nos lleva a la tentación? No. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, porque Dios es claro con lo que dice la Biblia. Dios es claro con lo que Él dice en la Biblia, con lo que dice en su palabra, pero podemos conocer más acerca de esto si lo estudiamos profundamente, y así vamos a poder tener la luz necesaria y el entendimiento correcto acerca de todas estas cosas. Si nos vamos, por ejemplo, al libro de Santiago, vamos al libro de Santiago, vamos a ver algo interesante. Vámonos aquí al libro de Santiago. Santiago capítulo 1 verso 13 dice, Santiago capítulo 1 verso 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dios no tienta a nadie y no puede ser tentado por el mal a tentarte. O sea, el diablo no puede tentar a Dios para que te tiente. Eso es lo que enseña la Biblia. Y Dios no tienta a nadie. Pero Dios permite la tentación en tu vida y en mi vida, porque a través de la tentación también somos probados. O sea, cuando usted es tentado por Satanás a hacer algo indebido, Satanás te está tentando a desobedecer la palabra de Dios. Pero en ese mismo momento Dios también está permitiendo esto para probar tu corazón y saber si tú le vas a ser fiel a Él. Si tú rechazas la tentación de Satanás, entonces tú has pasado la prueba que Dios ha permitido. Porque cuando somos tentados por Satanás, en ese mismo momento también somos probados por Dios. ¿Por qué? Porque tenemos dos opciones. Una,
ceder a Satanás y obedecer a Satanás y pecar contra Dios y así perder bendiciones de Dios, o rechazar a Satanás y su propuesta y decidir obedecer a Dios y recibir bendiciones de Dios. Miren lo que pasó, por ejemplo, con Jesucristo, nuestro Salvador. Jesucristo, en Mateo, capítulo 4, vemos algo muy importante. Mateo capítulo 4 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Oigan bien, fue el Espíritu Santo que llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo tentara. ¿Por qué? Usted me dirá, pero Dios pone a uno en esa situación. Lo que pasa es que es necesario que seamos tentados. Es importante que usted entienda eso, hermano. Es necesario porque cuando somos tentados se está probando nuestra fidelidad a Dios. Porque ¿cómo se va a saber si tú eres fiel a Dios si alguien no te tienta? Si tú no, por ejemplo, si tú tienes la tentación de darle una galleta a una persona que te ofendió, o de decirle una mala palabra, o de echarle un boche a alguien, o de maldecir a alguien, o de pagarle mal por mal a alguien, ¿verdad? Esos son deseos que vienen a nosotros a causa de la ira cuando nos hacen algo o cuando algo nos sucede. De la única manera que se va a entender en el cielo de que tú eres fiel es si tú renuncias a eso y no decides hacer lo que esté en tu mente y en tu corazón, que es lo que el diablo te está diciendo que hagas en ese momento. Lo voy a decir otra vez, pero de otra forma. Cuando el diablo viene con pensamiento para que insultes a alguien, maldigas a alguien, para que tú golpees a alguien o para que tú le hagas daño a alguien, y tú renuncias a esos pensamientos y dices: no, vete de mí, Satanás, porque la Biblia dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. En ese momento tú estás rechazando la propuesta de Satanás y estás obedeciendo la palabra, y Dios te va a colmar de bendición por haber pasado la prueba y por haber resistido la tentación. Pero cuando no lo haces y entonces tú insultas a la persona, o le das una galleta, o le agredes, o le insultas, o lo maldices, entonces estás haciendo la voluntad de Satanás y entonces estás cediendo a la tentación y estás perdiendo muchas bendiciones que Dios tenía preparada para ti si pasabas la prueba. Entonces, básicamente eso. Dios permite la tentación porque cuando somos tentados, también en ese momento somos probados. Y Dios lo hace y Dios que lo permite. Entonces, ya para ir finalizando, vemos el verso 18: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios ve una necesidad en el hombre y ve que no es bueno que él esté solo, por dos razones. Primero, necesita una ayuda idónea, y por la otra es que Satanás está rondando. Somos más débiles a ceder a la tentación cuando estamos solos que cuando estamos acompañados. Es decir, para el enemigo es más fácil tentarte cuando estás a sola que cuando estás con personas. Así que si tú tienes una tentación en particular o tienes una situación incómoda en tu vida que te lleva a pecar contra Dios, procura no estar a solas. Si tú ves que cada vez que tú estás solo pecas o cometes ese pecado que has estado luchando por tanto tiempo, has estado batallando por tanto tiempo con eso, te aconsejo que no estés solo, porque cuando estás solo es el momento que el diablo utiliza para tentarte y llevarte a caer, llevarte al pecado, llevarte a desobedecer a Dios. Procura estar lo menos posible solo, procura estar con personas. Si tú, por ejemplo, tienes novio o tienes novia, procura no estar solo con ella o no estar solo con él, porque cuando están solos es un momento propicio para el diablo venir y entonces traer malos pensamientos, malos deseos sobre tu vida y entonces así dañar la relación. No es pecado que tú sientas atracción hacia tu novio, siendo tú una chica, o que tu novio o que tú joven sientas atracción hacia tu novia, siendo tú obviamente un chico. Eso es normal, porque esos sentimientos y esas sensaciones las puso Dios en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, en nuestro ser. El problema está en cuando satisfacemos esos deseos antes del matrimonio. Por lo tanto, como ustedes están de novio, están en el noviazgo, lo correcto es que ustedes se aparten
y desistan de estar solos, sino que procuren estar donde siempre hay personas. O sea, cuando se aparten me refiero no que terminen la relación, sino que se aparten para Dios, se consagren para Dios, pero que eviten estar solos, que eviten estar ustedes dos solos como pareja, sino que ustedes procuren estar con amigos, amigas. Si van a ir al cine, traten de ir con más personas, o si van solos, pero por lo menos procuren ver una película que sea cristiana, una película que edifique, no que aumenten los deseos carnales. No se sienten en el último asiento de atrás donde nadie los vea, siéntense donde estén las personas cerca, el público cerca, para que eviten entrar en una situación que luego ponga en peligro su relación de noviazgo, y que una relación que posiblemente puede ser una relación de bendición en el futuro, en el reino de Dios y en su vida como persona, se dañe simplemente por un momento de placer. Es mejor creerle a Dios y esperar y ser de bendición, porque muchas relaciones que pudieron ser poderosas y efectivas en el reino son dañadas simplemente por un momentito de placer, y eso no es lo que Dios quiere. Amén. Le dije esto como paréntesis para que lo tomen como consejo, si quieren aceptar obviamente el consejo. Seguimos con el estudio bíblico. Entonces Dios vio una necesidad en el hombre. ¿Y qué es lo que hace Dios? Sabiamente crea animales. Dice la Biblia: y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. O sea, Dios creó los animales de la tierra en el huerto para que Adán les pusiera un nombre, pero para que fuesen ayuda idónea para él. Pero no se encontró ayuda idónea dentro de ellos. ¿Por qué? Porque estos animales no eran imagen y semejanza de Adán. No eran iguales que él. No eran compatibles con él. Él veía que cada animal tenía su pareja. Una hembra tenía su varón y el varón tenía su hembra. Pero él, siendo varón, no tenía su hembra. Entonces, vemos también la inteligencia que tenía Adán. Se dice que Adán utilizaba el 100% de su cerebro. Que Adán tenía una inteligencia increíble, inigualable. Pero claro, después del pecado, la inteligencia del hombre se ha reducido más de un 85%. De hecho, solamente utilizamos como aproximadamente, según se dice, el 35% de nuestro cerebro. Y aparentemente cada vez que pasa el tiempo, eso va en disminución, va disminuyendo. Porque hay muchas cosas hoy en día que, aunque usted no lo crea, embrutecen al hombre, aparte del pecado. La misma tecnología y la misma comodidad hace que el hombre no ponga a funcionar su capacidad intelectual y hace que se idiotice. Y muchas cosas que el hombre antes hacía utilizando el ingenio, hoy en día lo tiene simplemente ahí, por ejemplo, utilizando un control o apretando un botón, o simplemente haciendo cosas sumamente sencillas que no le permiten al hombre utilizar su ingenio, utilizar su intelecto. Entonces, la tecnología, que es buena, de alguna forma ha limitado la capacidad intelectual. Por ejemplo, antes para realizar exámenes de matemática no se usaban calculadoras, pero se creó la calculadora y nos facilitó la capacidad de tener que estarnos rompiendo la cabeza calculando numeritos. Sin embargo, hay gente que es tan tal que no te pueden decir, por ejemplo, cuántos son 12 por 12 o 4 por 8 de manera mental, porque no ejercita su cerebro en ese sentido. Entonces siempre necesita una calculadora, porque cosas tan simples como esas no las pueden operar por la falta de uso que tiene en su cerebro. Sin embargo, antes se usaba mucho la memoria, se utilizaba mucho el cerebro, y la gente era ágil de mente y pensaba más y utilizaba más el cerebro y era más activa. Había menos Alzheimer por eso mismo. Hoy en día el Alzheimer ha crecido de una manera dramática, y es porque no utilizamos nuestro cerebro y no le damos uso a nuestras neuronas, y por eso son estos tipos de enfermedades, por la falta de uso del cerebro y de fortalecimiento de las neuronas. Dice la Biblia que todos los animales que llamó Adán, ese es el nombre que actualmente tienen. O sea, miren qué capacidad tan intelectual y tan grande tenía este hombre, que todos los animales que existieron desde la creación que Dios había hecho, de la recreación de la tierra,
todos esos animales que él creó los presentó al hombre, entonces él le puso un nombre a cada uno de ellos. O sea, eso es algo que es extraordinario, cómo él pudo ponerle el nombre a cada uno de esos animales y recordarlos y no ponerle el mismo nombre. O sea, estamos hablando de miles y miles de especies. Cuando esas estaban todas, no había ninguna extinta todavía, todas estaban evidentemente vivas. Eso es algo increíble, tanto a las hembras como a los varones y viceversa. Es algo increíble y asombroso. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Esto es porque los animales que le habían presentado no tenían las mismas características que él tenía. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Primero Dios hizo caer a Adán un sueño profundo, porque Dios quería hacer esto él, no quería ayuda del hombre ni opinión del hombre. Él quería explayarse él, y cuando creó la mujer, creó una de las cosas más lindas que hay sobre la faz de la tierra, la mujer. Una de las cosas más preciosas que Dios ha hecho en toda la creación es la mujer, no solamente físicamente, sino también en su forma. Claro, cuando está en Cristo, porque cuando tanto el hombre como la mujer no están en Cristo, el pecado hace que la forma, la personalidad del hombre y de la mujer sean totalmente distintas a lo que Dios ha deseado en su corazón como propósito para ellos. Cuando estamos fuera del plan y de la voluntad de Dios, nuestra personalidad es totalmente distinta y por lo regular es más para maldición que para bendición. Pero cuando estamos en Cristo, las cosas cambian y varían. Y somos más para bendición que obviamente para maldición. No somos para maldición, sino para bendición. Entonces, dice la palabra que tomó de la costilla de Adán, tomó del costado de Adán una costilla, y de ahí entonces formó a la mujer, hizo a la mujer y la trajo a Adán. Quiere decir que el hombre, Dios lo hizo caer en un sueño profundo, y de su costado Dios tomó una costilla, la tomó de su costado para que fuera su compañera. Hay un dicho que dice, Dios no tomó el hueso del hombre para crear la mujer de los pies para que no la pisoteara, ni lo tomó de su cabeza para que el hombre no se enseñoreara sobre ella, ni se creyera mejor o mayor que ella, sino que la tomó de su costado, de la costilla, para que ella fuera compañera de él, para que fueran iguales, para que fuera su par, no para que fuera lo otro mencionado anteriormente. Entonces el deseo del deseo de Dios es que el hombre tenga a la mujer por compañera y la mujer al hombre por compañero. Y dice la Biblia que Dios de la costilla que había tomado del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre, o sea, la presentó al hombre. Y Adán dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona. La palabra varona ahí es Isha, viene de la palabra hebrea ish, varón. La palabra varón en hebreo es ish, por eso dice, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. La palabra varón en hebreo es ish, que significa hombre. Es otra palabra para referirse al hombre en hebreo. Y la palabra Isha es el femenino de Ish. Isha significa mujer. Es otra palabra para referirse a la mujer en hebreo. Y esta palabra, tanto Ish como Isha, significa hombre y mujer, pero denota la relación íntima y sexual que existe entre el hombre y la mujer. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Antes de decir sobre este texto, sobre estos dos textos que acabo de leer, es importante que sepa que el nombre de la mujer antes de la caída era Isha, varona. Después de la caída fue que Adán entonces le cambió el nombre y le puso Eva. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, verso 24, donde dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto es hablando del tema del matrimonio, pero también esto es un misterio relacionado con Cristo y la iglesia. Así como Cristo dejó el Padre, el cielo,
y vino a la tierra para crear su iglesia y volvió al cielo, así nuevamente volverá para venir a buscar a su iglesia, su novia, y tomarla como esposa. Por eso es un misterio que está desde el principio de la creación y está hablando de la unión entre Cristo y la iglesia. Ya desde Génesis estaba hablando de Cristo y la iglesia en la figura de Adán y en la figura de Eva. Por eso dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dice que es el hombre que deja al padre y a la madre, no la mujer en este caso, es el hombre que deja al padre y a la madre y se une a su mujer. Así como Cristo vino, murió por nosotros y de ahí, de esa muerte y resurrección, crea la iglesia, fue al cielo. Si Cristo volverá a buscar su iglesia, que es su novia, Cristo es el novio y la iglesia es la novia, y vendrá a buscarla para tomarla y para hacerla su esposa. Nosotros somos iglesia, para ser esposa de Cristo y estar siempre con Él. Él como el esposo nuestro y nosotros como su esposa, por la eternidad. Y esta es la imagen que habla desde el principio, el Génesis, vamos a decir una simbología de Cristo y la iglesia. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. O sea, estaban sin ropa y no se avergonzaban porque ambos estaban inocentes, no tenían pecado y no estaban con culpa ni con vergüenza. Aunque se dicen que supuestamente Adán y Eva tenían una ropa como espiritual que Dios le había puesto y que después de la caída evidentemente ambos quedaron desnudos por causa del pecado, pero eso no está en la Biblia. Se lo digo para que también lo sepa, por si lo oye por ahí, sepa que se le dijo. Hay algunos teólogos que afirman esto, hay otros que no lo creen, pero dan a entender que ellos tenían como una ropa espiritual, como unas vestimentas espirituales, así como parecida a la que tienen los ángeles, unas ropas de lino fino que tanto Adán y Eva tenían antes de la caída, pero después de la caída, supuestamente, esas ropas desaparecieron por causa de su pecado y su maldad. No es bíblico esto que les he dicho, simplemente un comentario de algunos teólogos que tienen este concepto, estas opiniones, y que vienen de tradiciones judías. Esto que le acabo de decir viene de tradiciones judías. No está en la Biblia, pero no está de más que usted lo sepa, por si alguien le viene con ese comentario y usted lo escucha, sepa que no viene de la Biblia, sino que viene de tradiciones judías, como la Midrash, que tiene muchísimas recopilaciones judías, y otros libros judíos que tienen muchísimas recopilaciones de tradiciones judías que no necesariamente están escritas en la Biblia, en la palabra de Dios. Tienen cierta reputación y algunas tienen concordancia con la Biblia, pero otras no. Pero no está de más el saber. La Biblia dice escudriñarlo todo y retener lo bueno, dice la Biblia en el libro de Tesalonicenses. Entonces, ambos estaban desnudos, Adán y Eva estaban desnudos, pero no se avergonzaban porque no tenían culpa, no tenían pecado, eran inocentes como niños que cuando están pequeños usted lo puede bañar junto y no se sienten avergonzados porque tienen inocencia, su conciencia es inocente, no conocen el bien y el mal, no disciernen el bien y el mal y por eso no se avergüenzan. Entonces, este era lo mismo que pasaba con Adán y Eva en aquel entonces. Bien, hermanos, vamos a dejar el estudio hasta aquí, un poquito largo porque son demasiados versículos. Traté de resumir lo más que pude, no toqué todos los versículos. Bueno, toqué todos los versículos que faltaban del capítulo 2, pero hubieron muchos otros que quería tocar, pero que no lo voy a tocar por asunto de tiempo, porque entonces se me haría demasiado largo el estudio. Y como le dije al principio, en YouTube permite solamente X cantidad de tiempo con los videos. Entonces queremos también hacer el estudio lo más corto posible para que no se haga tan largo para usted estudiarlo y poderlo, ¿verdad?, escuchar. Así que yo espero que sea de bendición este estudio. Cualquier inquietud que tenga, deje sus comentarios. Pido disculpas que tenía algunos días que no subía video y era por causa de algunos compromisos que tenía. No fue que se me olvidó, pues no fue tampoco que no quería. Tenía el deseo y estaba desesperado por subir un video para que usted estudie la palabra. Pero por asunto de tiempo y compromiso no lo había podido hacer, así que decidí hacerlo hoy para que entonces usted pueda seguir nutriéndose de la palabra de Dios, corrobore esto que hemos estudiado en la Biblia, confírmelo,
estúdielo, léalo cuidadosamente. Y cualquier inquietud puedes dejar un comentario y yo voy chequeando los comentarios. Y cuando tenga la oportunidad hago un video y les respondo a las preguntas que hagan por YouTube. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y que la gracia y el favor de Dios esté con cada uno de ustedes. Bendiciones.